Vi a una chica que no conocía a punto de quitarse la vida, así que rompí las reglas para salvarla, pero cuando llamé a su padre adoptivo para contárselo, lo llamó drama y dijo: ¿por qué me molestas en mis vacaciones? Eso fue hace 4 meses. Ahora, logré que se arrepintiera de todo y más. Yo era repartidor, solo intentaba terminar mis entregas. Cuando levanté la mirada y a través de la ventana del segundo piso, vi a una joven a punto de cometer suicidio. Era una adolescente y estaba parada sobre una silla completamente quieta atándose algo al techo. Su rostro era inexpresivo, como si ni siquiera estuviera ahí realmente. Antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo, ella empujó la silla. Solté el paquete de inmediato, golpeé la puerta cerrada y grité que abrieran, pero no recibí respuesta. Sin pensarlo, corrí por el costado de la casa, encontré una ventana y la rompí con el codo. El vidrio se hizo trizas, me hirió el brazo, pero ni lo sentí aún. La adrenalina se apoderó de mí mientras entraba, subí corriendo las escaleras, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar. Entré a la habitación y ahí estaba ella, apenas consciente. La levanté con todas mis fuerzas, intentando que no se ahogara. Mis manos temblaban mientras deshacía el nudo hasta que finalmente logré bajarla. Jadeó, tosió y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa. Nos quedamos mirándonos unos segundos, ambos temblando y respirando agitados. Saqué mi teléfono para llamar a emergencias. ¿Quién eres?, susurró apenas audible. La ambulancia llegó rápido y se la llevaron directo al hospital. La policía vino y me hizo muchas preguntas, y yo también terminé en el hospital para que me suturaran el brazo. Mi supervisor me llamó gritando por la ventana rota, el paquete dañado y cómo podría perder mi trabajo, pero sinceramente, nada de eso importaba. No podía dejar de revivir ese momento en que levanté la vista hacia la ventana. En el hospital, la doctora me suturó el brazo, fue amable y tranquila, lo que ayudó porque seguía temblando. Incluso después de llegar a casa seguía igual, no podía dormir ni hablar del tema con mi esposa ni mis hijos. Todo eso me estaba consumiendo por dentro, necesitaba respuestas. Así que al día siguiente llamé al hospital y pedí el contacto de emergencia de la chica. Tras dudar, la enfermera me dio un número de teléfono. Al parecer, los padres adoptivos estaban fuera de la ciudad. Cuando llamé, contestó un hombre que ya sonaba molesto desde el principio. Le expliqué quién era y lo que había pasado, su voz fue fría y lo que dijo me impactó profundamente. Ah, pero dijiste que está viva, así que si no está muerta, ¿por qué me llamas y me molestas en mis vacaciones? Me quedé pálido. Traté de explicarle de nuevo, pero solo respondió: miren, tenemos 8 hijos adoptivos aquí, ¿crees que nos importa cada pequeño drama? Les damos de comer, recibimos los pagos, Lucía se mantiene al margen, no es nuestro problema si ella está inestable. Apreté el teléfono tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Ella intentó quitarse la vida, dije despacio, esperando que comprendiera la gravedad. Y tú la salvaste, respondió sin emoción y colgó. Me quedé ahí, mirando la pared, completamente vacío. Jamás había escuchado a alguien hablar así de un menor. Eso explicaba todo, la expresión vacía en su rostro, la soledad en esa enorme casa. Nadie se había preocupado lo suficiente como para notar que sufría. En las semanas siguientes no pude sacarla de mi mente. De hecho, la enfermera me llamó un día para decirme que Lucía había preguntado por mí. Recordaba cómo la miré cuando la encontré, como si a alguien le importara. Escuchar eso me hizo cambiar algo por dentro, me dieron ganas de volver a buscarla. Unas 2 semanas después, apareció en mi lista de entregas una dirección cerca de la suya. No era su casa, pero estaba lo suficientemente cerca como para ir a tocar y fingir que me equivoqué. Así lo hice. Cuando toqué la puerta, Lucía abrió. Seguía tan triste como siempre, pero me reconoció de inmediato. Tú eres el repartidor, dijo suavemente. Sí, respondí torpemente, murmurando algo sobre una dirección equivocada. Iba a marcharme, sin saber bien qué hacer, pero entonces ella preguntó: ¿alguna vez pensaste en qué habría pasado si no hubieras levantado la vista? Me quedé helado. Iba a responderle, pero antes apareció una mujer en la puerta, la madre adoptiva. Su expresión cambió al verme. Tú, dijo fríamente. Asentí con cortesía, pero ella avanzó y bloqueó a Lucía. No esperaba que volvieras. Por tu culpa tuvimos que gastar dinero en terapia. No necesitamos más interferencias tuyas. Yo solo estaba entregando algo, respondí intentando mantener la calma. Pues hiciste más que eso, nos hiciste gastar dinero, replicó molesta. Y no te creas un héroe, no eres su ángel guardián, solo eres un repartidor que miró hacia arriba. No respondí, solo miré a Lucía, que observaba todo en silencio con una mirada tímida, casi suplicante. En ese momento supe que no podía alejarme y olvidarme de ella. Algo estaba muy mal en esa casa, y Lucía necesitaba a alguien de su lado. Al regresar a mi furgoneta tomé una decisión: no iba a abandonar a esa chica con esas personas que solo la veían como un cheque. No sabía qué haría aún, pero sí que debía hacer algo. Esto era apenas el comienzo. Me senté en la furgoneta por un buen rato, mi brazo palpitaba por los puntos, un recordatorio físico de lo sucedido. No podía quitarme la imagen del rostro de Lucía y esa silenciosa petición de ayuda. Las palabras de la madre adoptiva resonaban también en mi mente. Nos hiciste perder dinero, no nos salvaste a nuestra hija ni gracias. ¿Quién piensa así de un niño? Terminé mi ruta en piloto automático, dejando paquetes sin siquiera ver las casas o las personas. Al llegar a casa intenté actuar normal con mi familia. Mi esposa, Andrea, notó que algo me pasaba. Siempre ha sido muy perceptiva. ¿Sigues pensando en esa chica?, me dijo después de que los niños se durmieron. Asentí, sin saber cómo explicar ese torbellino de sentimientos.
Andrea se sentó a mi lado en el sofá y me tomó de la mano. Le conté sobre mi visita a la casa de Lucía y la reacción de la madre adoptiva. Su expresión se fue tornando cada vez más preocupada. Esa gente es horrible, dijo. ¿Has pensado en llamar a servicios de protección al menor? No se me había ocurrido, pero ahora parecía tan evidente. A la mañana siguiente llamé a servicios de protección al menor y denuncié lo que había visto y escuchado. La mujer que atendió tomó toda mi información y dijo que investigarían. Sonaba cansada, como si hubiera escuchado 1000 historias como la mía. No sabía si serviría de algo, pero al menos había hecho algo. Pasaron unos días. Estuve pendiente de la dirección de Lucía en mis rutas, pero nunca volvió a aparecer. Pensé en pasar por su casa en mi tiempo libre, pero no quería empeorar las cosas ni meterla en problemas con sus padres adoptivos. Entonces, una semana después de hacer la denuncia, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Lucía, la enfermera me dio tu número, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el teléfono sorprendido. No esperaba que me contactara. Le respondí que sí, que podíamos hablar, y le pregunté si estaba bien. Aparecieron los puntos de escritura, desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente llegó una respuesta. No realmente, vinieron ayer de servicios sociales, mis padres adoptivos están furiosos, dicen que estoy causando problemas. Se me hizo un nudo en el estómago, no había pensado en cómo reaccionarían los padres adoptivos a la visita de protección al menor. Por supuesto que culparían a Lucía. Le pregunté si estaba a salvo y dijo que sí por ahora, pero todo era tenso. Seguimos escribiéndonos, me contó que tenía 16 años, que estaba en acogida desde los 12 y llevaba con esa familia un año. Había 7 niños adoptados más, todos menores que ella. Los padres, los Ramírez, eran amables solo cuando estaban los asistentes sociales, pero muy distintos cuando estaban solos. Solo les interesa el dinero, me escribió, gastan lo mínimo en nosotros y se quedan el resto. No me sorprendía, dada la llamada con el padre adoptivo. Lucía me contó que los Ramírez estaban especialmente molestos por las sesiones de terapia que tuvieron que organizar tras su intento de suicidio, temían que la terapeuta descubriera la verdad y los denunciara. Durante la semana siguiente seguimos en contacto por mensajes. Yo tenía mucho cuidado de no sobrepasar ningún límite, solo quería ser un adulto de apoyo en su vida, alguien con quien pudiera hablar. Andrea lo sabía y me apoyaba, incluso sugirió invitar a Lucía a cenar algún día, pero no sabía cómo lograrlo sin que los Ramírez lo descubrieran. Un día, más o menos un mes después del incidente, estaba de nuevo entregando en el barrio de Lucía. Le escribí para avisarle y ella me pidió que nos viéramos en un parque a unas cuadras de su casa. Me dijo que podía ir allí después del colegio. Terminé las entregas y fui al parque, era un sitio pequeño con un columpio y algunos bancos. Lucía estaba sentada en uno de los columpios, parecía aún más delgada que antes. Cuando me vio, saludó con la mano. Me senté en el columpio de al lado, sintiéndome fuera de lugar en el aparato de niños. Gracias por venir, dijo en voz baja. Pude ver un moretón en su mejilla, disimulado con maquillaje. ¿Qué te pasó en la cara?, pregunté tratando de sonar tranquilo. Ella tocó su mejilla de forma nerviosa. La señora Ramírez se molestó porque llegué tarde del colegio. Sentí rabia, pero traté de no mostrarlo. ¿Te ha golpeado antes? Lucía encogió los hombros. No es lo usual, prefiere otras cosas, encerrarnos en las habitaciones, quitarnos la comida, ese tipo de cosas. Sentí furia, escucharla hablar de todo eso como si fuera normal. Lucía, sabes que eso no está bien, nada de eso es normal. Lo sé, pero protección al menor no hace nada, nunca hacen nada. Los Ramírez saben exactamente qué decir y cómo hacer que todo se vea bien cuando van los funcionarios. Fingían comidas familiares y juegos de mesa solo cuando venían los trabajadores sociales. Como amenazaban a los pequeños para que guardaran silencio. Los más chicos están demasiado asustados como para decir algo, explicó, y ni siquiera entienden que eso no es normal. Yo intento cuidarlos, pero se quedó mirando sus zapatillas gastadas. Podía ver el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, ella era apenas una niña tratando de proteger a otros más pequeños en una situación imposible. ¿Y tu terapeuta, puedes contarle lo que pasa? Lucía negó con la cabeza. La señora Ramírez se mete en todas mis sesiones, dice que es para apoyarme, pero en realidad es para asegurarse de que no diga nada. Hablamos cerca de una hora, al final estaba más convencido que nunca de que debía ayudar. Le di mi correo personal, diciéndole que lo usara si algún día no podía escribir mensajes. Antes de irse, dudó y luego me dio un abrazo breve y torpe. Gracias por no olvidarte de mí, dijo antes de irse. Esa noche lo hablé todo con Andrea. Ella estaba tan perturbada como yo. Discutimos opciones, llamar de nuevo a protección al menor, buscar directamente a la trabajadora social de Lucía, incluso considerar hacernos padres adoptivos nosotros mismos. Nada parecía perfecto, pero estábamos de acuerdo en que algo debíamos hacer. Al día siguiente volví a llamar a protección al menor y hablé con una persona distinta. Expliqué la situación con más detalle, incluso el moretón en la cara de Lucía. La trabajadora sonó más preocupada y prometió investigar más a fondo. No tenía muchas esperanzas por lo que había escuchado de Lucía sobre la capacidad de los Ramírez de engañar a los funcionarios, pero valía la pena intentarlo. Unos días después recibí un correo de Lucía, en el asunto solo decía ayuda en mayúsculas. Se me aceleró el corazón al abrirlo. Me quitaron el teléfono, saben que he estado hablando contigo, el señor Ramírez está muy enojado, dice que soy una ingrata y que invento mentiras, me van a mandar a un centro especial para adolescentes problemáticos. Por favor ayuda, tengo miedo. Le mostré el correo a Andrea de inmediato, ella lo leyó muy seria y luego me miró con firmeza.
Hay que hacer algo ya, dijo. Esto es grave. Estuve de acuerdo. Decidimos que iría a la casa de los Ramírez de inmediato mientras Andrea llamaba otra vez a protección al menor para reportar la situación. Conduje hacia la casa de los Ramírez con el corazón latiendo a 1000. Al llegar, vi un auto en la entrada siendo cargado con maletas. El señor Ramírez estaba guardando una maleta en la cajuela, la señora Ramírez revisaba algo en el teléfono, pero Lucía no estaba a la vista. Me estacioné enfrente y crucé la calle tratando de parecer tranquilo. El señor Ramírez me vio y su rostro se ensombreció. ¿Qué hace aquí?, exigió cuando me acerqué. No ha causado ya suficiente problema. Solo vengo a ver cómo está Lucía, dije manteniendo la calma. Supe que la están enviando lejos. La señora Ramírez se adelantó, los tacones golpeando el suelo. Eso no es asunto suyo, Lucía necesita atención especializada que no podemos darle, estamos haciendo lo mejor para ella al mandarla a ese lugar, pregunté con desconfianza. Esos lugares tienen muy mala reputación. El rostro del señor Ramírez se enrojeció. Mire, repartidor, debe alejarse, no sabe lo que es tratar con estos niños, Lucía es manipuladora y busca atención, le ha mentido a usted. Vi movimiento en una ventana del piso superior, el rostro de uno de los niños más pequeños miraba la escena. Me recordó que Lucía no era la única que sufría allí. ¿Dónde está Lucía ahora?, pregunté ignorando su intento de presentarla como el problema. Dentro, empacando, respondió la señora Ramírez secamente, salimos en 1 hora, el lugar la espera hoy. Necesitaba ganar tiempo para que protección al menor respondiera a la llamada de Andrea. Puedo al menos despedirme, ella me escribió diciendo que tiene miedo, ya no tiene teléfono. El señor Ramírez sonrió con burla. Y no puede verla, usted no es familia, no es su tutor, no es nada para ella. Eso dolió, pero sabía que solo quería sacarme de ahí. Me mantuve firme. Soy la persona que le salvó la vida, creo que eso cuenta. La señora Ramírez puso los ojos en blanco. Por favor, no iba a hacerlo, solo buscaba llamar la atención, usted se lo creyó y ahora se cree su salvador. No podía creer lo que escuchaba, esa gente realmente no tenía corazón. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Lucía salió arrastrando una pequeña maleta. Sus ojos se agrandaron al verme, tenía otro moretón en el brazo, más reciente. Sergio, dijo usando mi nombre por primera vez, ¿qué haces aquí? El señor Ramírez se interpuso entre nosotros. Él ya se iba, dijo firmemente, dándome una mirada de advertencia. Lucía trató de rodearlo pero la señora Ramírez la agarró del brazo, justo en el moretón, haciéndola encogerse. Sube al coche, Lucía. Sabía que debía hacer algo, pero no estaba seguro de qué. No podía impedir físicamente que la llevaran, eso sería secuestro, pero tampoco podía dejar que la enviaran. Miré a Lucía tratando de hacerle saber que no la abandonaría. Lucía, ¿quieres ir a ese lugar?, pregunté directamente. Antes de que respondiera, el señor Ramírez se acercó más. Ya basta, váyase o llamo a la policía. En ese momento otro coche apareció en la calle, un vehículo del condado con el logo de Servicios de Protección al Menor. Sentí alivio. Los Ramírez también lo notaron, su expresión cambió de enojo a una amabilidad forzada. Fue perturbador verlo. Bajó una mujer con una carpeta. Se presentó como la señora Torres de Servicios de Protección al Menor. Los Ramírez comenzaron a explicar que solo llevaban a Lucía a un centro de tratamiento especializado, presentándolo como un acto de cariño. La señora Torres los escuchó educadamente y pidió hablar a solas con Lucía. Los Ramírez se opusieron, pero ella fue firme. Es procedimiento estándar, dijo en un tono que no admitía discusión. Pasaron dentro y me quedé esperando afuera con los Ramírez. El señor Ramírez me fulminó con la mirada todo el tiempo. Al cabo de unos 20 minutos, la señora Torres regresó con Lucía y pidió ver los papeles del centro a donde planeaban enviarla. La señora Ramírez rebuscó en su bolso y entregó unos documentos. La señora Torres los revisó detenidamente y luego frunció el ceño. Ese centro no está aprobado por nuestro departamento, ni siquiera tiene licencia en este estado. Los Ramírez empezaron a dar excusas, hablando a la vez sobre las buenas recomendaciones del lugar, pero la señora Torres los interrumpió. Voy a poner en pausa esta transferencia hasta que podamos revisarla apropiadamente. Mientras tanto quiero entrevistar a los otros niños en la casa. La máscara amable de la señora Ramírez se cayó por un segundo. Están en la escuela, respondió rápidamente. ¿Todos?, preguntó la señora Torres mirando el reloj. Son casi las 4 de la tarde. El señor Ramírez intervino. Actividades extraescolares, niños muy ocupados. La señora Torres no parecía convencida. Pidió ver las habitaciones de los niños y los Ramírez la llevaron a regañadientes. Lucía se quedó afuera y se acercó a mí. Gracias, susurró. Me iban a mandar a un lugar en Utah, lo busqué en internet, es terrible, han muerto niños allí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo me enviaste el correo si te quitaron el teléfono? Ordenador de la biblioteca de la escuela, explicó, tenía que revisaran el historial en casa. Esperamos con nerviosismo mientras la señora Torres inspeccionaba la casa. Al salir, su actitud se había endurecido. Voy a hablar con todos los niños, dijo firme, volveré mañana con una orden judicial si es necesario. Los Ramírez protestaron, pero la señora Torres se mantuvo firme. Les dijo que Lucía no iría a ningún lado hasta que concluyera una investigación apropiada. Luego le preguntó a Lucía si tenía un lugar seguro donde quedarse esa noche. Lucía me miró con inseguridad. Carraspeé. Mi esposa y yo estaríamos encantados de recibirla temporalmente, tenemos hijos y espacio de sobra. La señora Torres lo consideró y asintió.
Podría ser lo mejor por hoy. Mientras resolvemos esto, llamaré a su esposa para confirmar y pedir la dirección. Los Ramírez estaban furiosos, pero no podían hacer mucho con la funcionaria presente. La señora Torres llamó a Andrea, que aceptó enseguida. Lucía entró a recoger sus cosas mientras la señora Torres llenaba el papeleo temporal. Los Ramírez me lanzaban miradas venenosas. Cuando Lucía regresó con su pequeña maleta, la señora Ramírez la agarró de nuevo. «Recuerda lo que hablamos», le susurró lo suficientemente fuerte para que yo escuchara. «Nadie te va a creer, nadie quiere a una adolescente problemática». La señora Torres intervino. «Basta, señora Ramírez, suelte a Lucía». El camino a casa fue callado al principio. Lucía miraba por la ventana abrazando su maleta como si temiera que alguien se la quitara. Intenté hablarle de mis hijos y de lo emocionada que estaba Andrea por conocerla. Poco a poco empezó a relajarse. «¿Crees que podré quedarme en otro lado definitivamente?», preguntó al acercarnos a casa. «No quiero volver allí». «No lo sé», respondí con honestidad, «pero vamos a hacer todo lo posible para ayudarte, ya no estás sola en esto». Al llegar, Andrea nos esperaba en la puerta, recibió a Lucía con calidez y la llevó a la habitación de invitados, le ofreció algo de comer. Mis hijos, Pablo y Camila, estaban curiosos pero le dieron espacio. Durante la cena Lucía se fue abriendo más, incluso sonrió con las bromas de Camila. Más tarde, después de acostar a los niños, nos mostró fotos en un iPod viejo que había escondido. Mostraba las condiciones en casa de los Ramírez cuando no había supervisión, habitaciones con literas, refrigeradores vacíos, cerraduras por fuera de las puertas. También tenía capturas de mensajes amenazantes de los Ramírez para que no hablaran. «He estado recopilando pruebas», explicó, «iba a mostrárselas a alguien pero tenía miedo, los Ramírez decían que nadie nos creería». Andrea y yo nos miramos, esto era más que negligencia, era abuso sistemático. Prometimos ayudar a Lucía a entregar la información a la señora Torres. Le mostró todas las pruebas que había recopilado. La señora Torres se lo tomó muy en serio, hizo copias de todo y tomó notas detalladas. Nos dijo que ya había vuelto esa mañana a la casa de los Ramírez y había podido hablar con algunos de los niños más pequeños, y sus historias coincidían con las de Lucía. «Retiraremos a todos los niños del hogar mientras dure la investigación», nos informó. Las pruebas de Lucía eran valiosísimas, era raro tener una documentación tan completa. Lucía se veía aliviada y preocupada a la vez. «¿Y los pequeños, dónde irán?», preguntó. «Estamos buscando lugares adecuados», respondió la señora Torres, «hogares de emergencia por ahora y luego lugares permanentes». Durante las siguientes semanas nuestra casa se volvió centro de operaciones para el caso. La señora Torres venía con regularidad con actualizaciones. La investigación contra los Ramírez se expandía, las autoridades descubrían que llevaban años acogiendo niños y maltratando a docenas mientras cobraban los subsidios. Otros jóvenes que habían estado antes también empezaron a dar su testimonio. Lucía se quedó con nosotros ese tiempo. Andrea y yo discutimos la posibilidad de adoptarla oficialmente. Lo hablamos con Lucía y ella estaba cautelosamente ilusionada. El proceso no sería rápido ni fácil, pero la señora Torres nos apoyó y prometió ayudarnos con el papeleo. Un mes después de la llegada de Lucía, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada urgente de Andrea. Los Ramírez se habían presentado en nuestra casa exigiendo ver a Lucía. Andrea no les permitió entrar y llamó a la policía, pero estaban armando un escándalo afuera. Conduje a casa a toda prisa. Al llegar, ya había una patrulla en la puerta. Los Ramírez discutían con el agente mientras Andrea bloqueaba la entrada. «Ahí está», gritó el señor Ramírez al verme, «ese es el hombre que acosa a nuestra hija adoptiva». El agente me miró preguntando. Me identifiqué y expliqué la situación con calma. Andrea mostró el documento temporal de custodia que había dado la señora Torres. La señora Ramírez fingía preocupación, llorando y diciendo que solo querían a Lucía como a una hija y deseaban su bienestar. El agente parecía dudar hasta que Lucía salió y habló con claridad. «Están mintiendo, iban a enviarme a un centro abusivo, me lastimaron a mí y a los demás niños, Protección al Menor tiene las pruebas». Mostró el moretón en su brazo. La actitud del policía cambió, pidió a los Ramírez que se retiraran y llamó refuerzos. Mientras esperábamos, tomó declaraciones a todos, incluyendo a Lucía, que describió tranquila el abuso. Con la segunda patrulla, los agentes pidieron a los Ramírez que se marcharan, hay una investigación activa y no tienen derecho a ver a Lucía. El rostro del señor Ramírez se desfiguró de rabia. «Esto no acaba aquí», dijo mirándome, «nos arruinaste, te vas a arrepentir». Los agentes los escoltaron fuera. Lucía exhaló temblando, «No van a rendirse, están perdiendo mucho dinero». Tenía razón, los Ramírez no se rindieron fácil. Durante los 2 meses siguientes intentaron desacreditar a Lucía y a mí por todos los medios. Presentaron una queja ante mi empresa diciendo que los acosaba, hablaron mal de Lucía con los vecinos y la comunidad, intentaron contactar la escuela de mis hijos, pero por suerte no les hicieron caso. Sin embargo, cada intento solo los hacía más sospechosos ante los investigadores, y la evidencia de Lucía era demasiado sólida. Otros antiguos acogidos siguieron dando testimonio. La investigación también reveló fraude financiero. Los Ramírez usaban el dinero del Estado para ellos mismos y enfrentaban cargos graves, les revocaron la licencia de acogida de forma definitiva. Lucía empezaba a sanar, inició terapia con una especialista en trauma, esta vez sin vigilancia de la señora Ramírez. Se inscribió en la escuela local y hasta hizo algunos amigos. Aún había días malos, pesadillas, ansiedad, tristeza, pero cada vez había más días buenos. Nuestra solicitud para adoptarla avanzaba bien. El estudio del hogar se completó y la señora Torres apoyaba nuestra causa. No era un hecho, pero todo iba bien.
Una noche, 4 meses después de la llegada de Lucía, estábamos cenando cuando tocaron el timbre. Andrea fue a la puerta y regresó con un sobre grande, era para mí, entregado en mano por un hombre de traje. Al abrirlo, casi me desmayé. Los Ramírez nos demandaban por difamación, acoso y alejamiento afectivo respecto a Lucía, exigían una suma enorme como compensación. Lucía notó mi expresión. ¿Qué pasa? Intenté restarle importancia, solo unos papeles legales de los Ramírez, nada grave. Pero ella no era una niña fácil de tranquilizar. Te están demandando por mi culpa, ¿verdad? Suspiré y asentí. Es solo una táctica para asustarnos, no tiene fundamento. Pero tendrás que contratar abogado, eso cuesta. Lucía se sintió culpable. Lo siento, no quise causarles problemas. Andrea le tomó la mano. Tú no has causado problemas, Lucía, son ellos los que lo hacen, y no les tenemos miedo. Intenté mostrar seguridad, pero me preocupaba, no teníamos dinero para una batalla legal larga. Los Ramírez, pese a las investigaciones, aún tenían recursos. Al día siguiente llamé a un amigo abogado para pedir consejo. Revisó la demanda y me confirmó que era sin fundamento, solo buscaba intimidar. Pero aún así, sería costoso y estresante. Lo bueno, me dijo, es que hay argumentos sólidos para que el caso se desestime pronto. Los Ramírez están siendo investigados por lo mismo que alegan como difamación, y la verdad es defensa absoluta. Se ofreció a representarnos a bajo costo, entendiendo nuestra situación. Iba a ser difícil, pero lo importante era proteger a Lucía y seguir adelante. Al volver esa tarde, Lucía me esperaba decidida. Quiero testificar contra los Ramírez, dijo, en el juicio, en la demanda, donde sea, ya no les tengo miedo. Me sorprendió su determinación. ¿Estás segura? Podría ser duro enfrentarlos. Ella asintió. Ellos creen que pueden intimidar a todos, llevan años haciéndolo. Alguien tiene que detenerlos y quiero que sea yo. Su valentía era admirable, había sufrido tanto y aún así quería enfrentar a sus abusadores por nosotros, su nueva familia. Lo discutimos con el abogado, que la preparó explicándole las posibles preguntas y cómo responder. Me preocupaba que reviviera todo el trauma, pero se la veía cada vez más fuerte, la terapia la ayudaba mucho. Incluso empezó a llamar a su terapeuta el mecánico de la cabeza, lo que nos hizo reír a todos. Una noche encontré a Lucía en el porche mirando las estrellas. Me senté a su lado en silencio. Al cabo de un rato, habló. ¿Sabes qué es raro? Si no hubieras mirado hacia arriba ese día, yo no estaría aquí, pero tampoco los demás niños habrían salido de casa de los Ramírez. Nunca lo había pensado así, un solo instante había cambiado tantas vidas. Le dije que me alegraba haber mirado hacia arriba y ella sonrió. La audiencia para la moción de desestimación llegó más rápido de lo esperado. Nuestro abogado, Tomás, estaba confiado, pero yo era un manojo de nervios. Andrea tomó el día libre para acompañarnos. Lucía no estaba obligada a ir, pero insistió, quiero verles la cara cuando pierdan. El juzgado imponía respeto, mármol, ecos, gente corriendo. Nos reunimos con Tomás en el pasillo. ¿Listos? Asentí, aunque en realidad no lo estaba. Dentro, los Ramírez ya estaban con su abogado, un hombre elegante y frío. La señora Ramírez nos miró con furia, el señor ni nos miró. La jueza, una señora mayor, abrió la sesión. El abogado de los Ramírez pintó un cuadro ridículo de mí como un repartidor obsesionado que se había metido en su familia y vuelto a la niña en su contra. Decía que mis acusaciones les habían arruinado. Tomás desmontó todo con calma, presentó pruebas de la investigación, las fotos y capturas de Lucía. Señaló que los Ramírez estaban siendo investigados penalmente por lo que alegaban como difamación. Su señoría, dijo, esta demanda busca intimidar y castigar a un ciudadano que salvó la vida de una niña y luego se negó a mirar a otro lado. La jueza hizo varias preguntas, miró los documentos y luego a los Ramírez. Tras una hora, retiró las gafas. He escuchado suficiente, dijo. Este caso es claramente un intento de intimidación legal, se concede la desestimación. Solté el aire que no sabía que retenía. Andrea me apretó la mano y Lucía miraba a los Ramírez fija, sin parpadear. La jueza añadió que referiría el caso al colegio de abogados por posibles faltas éticas y que los Ramírez debían pagar nuestras costas legales. El abogado intentó protestar, pero la jueza lo calló. Al salir, los Ramírez pasaron a mi lado, el señor murmuró algo que no entendí pero su cara lo decía todo, no habían terminado. Tomás estaba satisfecho pero nos advirtió que podían intentar algo más, gente así no se rinde. Unos días después la señora Ramírez apareció en mi trabajo. El supervisor me llamó a la oficina, incómodo. Ella estaba sentada, vestida para una reunión. Señor López, dijo fingiendo cordialidad, quería hablar en privado. Mi jefe alzó las cejas, le expliqué que era un tema legal y pedí usar la sala de juntas. Cuando estuvimos solos, su sonrisa desapareció. Esto ya fue suficiente, dijo fría. No entendía a qué se refería. Abrió el bolso y sacó un sobre, $20,000, lo puso sobre la mesa, en efectivo, tómelo, retírese y convenza a Lucía de que se retracte, diga que estaba confundida, traumatizada, lo que sea. Solo haga que esto acabe. No podía creerlo, intentaba sobornarme. Empujé el sobre hacia ella. No me interesa, le dije, y debería irse antes de que llame a la policía. Su rostro se endureció. No sea tonto, esto va a durar años, el estrés destruirá a su familia, Lucía tendrá que revivirlo todo una y otra vez, eso es lo que quiere. Me levanté, cansado de la conversación. Lo que quiero es que pague por lo que le hizo a esos niños, lárguese. Ella guardó el sobre de mala gana. Se va a arrepentir, tenemos amigos donde usted ni imagina.
tomaron muy en serio, intentarlo era un delito grave. Me dijeron que eso solo fortalecería el caso contra los Ramírez. Esa noche se lo conté a Andrea y a Lucía. Andrea estaba furiosa, Lucía solo asintió, ya se lo esperaba. Han intentado sobornar a otros niños antes, explicó, les daban dulces y decían lo correcto cuando venían las inspecciones. Los días siguientes estuve nervioso esperando otro movimiento de los Ramírez, pero nada pasó. Una semana después la señora Torres llamó. La policía había registrado las cuentas de los Ramírez y encontraron pruebas de fraude masivo, habían sido arrestados esa mañana. Llevaban niños de varios condados y facturaban 2 veces al sistema, además de quedarse con el dinero de su cuidado, cientos de miles de soles durante años. Sentí alivio, por fin iban a enfrentar consecuencias reales. Lucía pudo hablar con algunos de los niños pequeños para tranquilizarlos, les dijo que no era culpa suya y que todo mejoraría. Nuestra adopción fue finalmente aprobada, tuvimos una pequeña celebración en casa. Lucía parecía feliz como nunca antes, aunque admitió que temía acomodarse por si algo salía mal otra vez. Nada va a salir mal, le aseguró Andrea, ya eres de la familia. La audiencia preliminar del juicio penal fue el mes siguiente. Lucía y varios otros chicos debían testificar. Estaba nerviosa, pero decidida. La ayudamos a prepararse y la terapeuta le enseñó técnicas para manejar el estrés. El día antes del juicio, Lucía vino con una libreta, escribí algo para mañana, puedo leértelo. Asentí. Era una declaración para el juez explicando no solo lo que hicieron los Ramírez sino cómo les afectó a ella y a los otros niños. Era clara y poderosa, sin autocompasión, solo verdad. Es muy bueno, le dije, el juez debe escucharlo. Lucía sonrió aliviada, quiero hacerlo bien, no solo por mí, por todos los demás que lastimaron. La audiencia fue intensa, el juzgado más lleno que nunca, había reporteros y otros padres adoptivos. Los Ramírez estaban ahí con uniforme naranja, ahora mucho menos intimidantes. Lucía fue llamada a testificar al principio. Caminó al estrado con la cabeza alta. Respondió con claridad. Cuando preguntaron por su intento de suicidio, me miró antes de explicar la desesperación que sentía. El abogado de los Ramírez intentó hacerla ver como inestable y mentirosa, pero Lucía se mantuvo firme. Cuando pudo leer su declaración, lo hizo directo al juez, la voz temblorosa al principio pero cada vez más fuerte. Explicó cómo el abuso le había quitado no solo salud física sino autoestima y confianza en los adultos. Lo peor no era el hambre o los castigos, sino saber que quienes debían protegerles los veían como simples cheques. Eso deja cicatrices difíciles de sanar. Al terminar, varias personas en la sala estaban emocionadas. El juez también parecía conmovido. Los Ramírez, en cambio, sin reacción. Después testificaron otros niños, sus relatos coincidían, patrones de abandono, abuso emocional y explotación financiera. El fiscal presentó pruebas financieras también. El juez determinó que había pruebas de sobra para juicio. Negó la libertad bajo fianza a los Ramírez. Al salir, un periodista nos preguntó por una declaración. Yo iba a rechazar, pero Lucía se adelantó. Los Ramírez dañaron a muchos niños, solo quiero asegurarme de que no puedan hacerlo más. El reportero preguntó algo más, pero me llevé a Lucía, ya había hecho suficiente. Esa noche cenamos tranquilos en casa. Lucía parecía agotada pero en paz. Cuando los niños se durmieron, nos quedamos con ella en la sala. Gracias, dijo de pronto, por todo, por mirar hacia arriba ese día, por no rendirse. Somos nosotros quienes debemos agradecerte, le respondí, eres la persona más valiente que conozco. Ella negó. No soy valiente, solo me cansé de tener miedo. 6 meses después terminó el juicio contra los Ramírez. Los declararon culpables de varios cargos de fraude, abuso infantil y maltrato. Fueron condenados a largas penas y a indemnizar a todos los niños que habían pasado por sus manos. El día que salió el veredicto, Lucía recibió la carta de aceptación a la universidad de sus sueños, con media beca. Había trabajado muchísimo para recuperar el tiempo perdido. Al abrir la carta, entró corriendo a casa agitándola como una bandera, me aceptaron, dijo, y lo celebramos con helado y una noche de películas. Más tarde, cuando todos dormían, la encontré en el porche, otra vez mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, pregunté sentándome a su lado. Sonrió. Pensaba en lo diferente que es todo ahora. Hace un año no creí que viviría para ver los 18, ahora iré a la universidad. Asentí recordando el día que miré hacia arriba y la vi en la ventana. Un solo instante lo cambió todo. Estoy muy orgulloso de ti, le dije. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Yo estoy orgullosa de nosotros, de todos, y ahí, bajo las estrellas, con mi hija, porque ya era mi hija, con papeles o sin ellos, no podía estar más de acuerdo.